Premiaciones estudiantiles, yo siempre era la presidente, mi nombre siempre estaba en los cuadros de honor, mi grada curricular siempre con las mayores notas. Entonces yo gané un montón de premios, de premiaciones a nivel municipal, estadual, por mejor redacción, por mejor texto, por mejor investigación. Y eso me dejaba muy triste. Pues imagina que yo llegaba a mi padre y decía: mira, acabo de ganar un premio a nivel municipal, me van a regalar un viaje a la capital, a São Paulo, para conocer el Museo de la Lengua Portuguesa. En Brasil hablamos portugués. Y mi padre: qué bueno, hija, pero lo siento, tengo que cuidar de una cosa que tu hermano está haciendo ahora. Tengo que ver lo que está haciendo tu hermano. Entonces eso me dejaba muy triste y incontables veces yo pensé, entonces, bien, yo soy tan buena y no tengo atención de mis padres. Mi hermano es tan malo y tiene toda la atención. Puede ser que me vuelvo mala y así voy a tener la misma atención de ellos, pero decidí nunca usar drogas y no las usé, de hecho. Pero a los 16, ya harta de todas las injusticias por parte de mi hermano, en la última vez que yo lo vi intentar pegar a mi padre, mi papá tiene 70 años ya, yo decidí confrontarlo, pero obviamente no es una buena idea una chica de 16 años confrontar a un jefe del narcotráfico. La única cosa que hizo mi hermano fue sacar una arma calibre 38 de sus shorts, poner en mi boca y decir que si me viera de nuevo en mi casa, en mi ciudad, explotaría mi cabeza. ¿Y qué hicieron mi mamá y mi papá? Nada. Tenían tanto miedo de mi hermano que estaban totalmente impotentes delante de la situación. Lo que hicieron fue mandarme a vivir con parientes. Yo no sé si alguien aquí ya vivió con parientes, pero te digo que la primera semana todos te acogen muy bien, la segunda semana ya están un poco hartos de ti, la tercera semana nadie lo quiere más. En poco tiempo yo estaba a los 16 viviendo en las calles. Y en las calles, sola, sin madre, sin padre, sin familia, yo tuve que recurrir a la prostitución. A los 16 yo tuve que cambiar mi cuerpo por pedazos de pan, pedazos de carne, habitaciones extremadamente sucias para poder dormir y no morir de frío en las calles heladas de São Paulo, que durante el invierno se hace temperatura negativa. Entonces así, sin escuela, sin perspectiva de vida, solamente sobreviviendo, bajé al más triste nivel que una chica de 16 años puede tener, que es la prostitución de adolescentes. Ahí pasé por todo tipo de abuso físico, emocional y sexual. Las violaciones fueron incontables. Y en un día, después de pasar por la última violencia sexual, yo me acuerdo que me preguntaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué yo? Era mejor que me matara entonces, Señor. Pues no hay sentido en vivir así, de esta manera. Y pedí mucho a Dios que pudiera matarme, muchísimo, pero no me mató. Lo que se pasó es que yo desarrollé un odio muy grande de Dios. Yo desarrollé un odio de la institución familiar, o sea, de la familia, pues yo no tenía una familia. Yo desarrollé un odio de los hombres muy grande. Odiaba a todos los hombres por el contexto que yo estaba metida. Y odiaba a Dios, pues yo lo culpaba por las cosas que yo estaba pasando. Entonces, en todo este contexto, ya a los 19, de dolor, de sufrimiento, de traumas, yo conocí a través de la prensa, a través de las noticias, el movimiento feminista. Y ahí me estaban escrito que se trataban de un movimiento bueno, de derechos por la mujer, de empoderamiento, de independencia, de liberación, palabras muy bonitas. Y yo me interesé mucho. Me metí en Google, como ustedes pueden hacer, no exactamente ahora, porque pues no tienen permiso para sacar el teléfono, pero después pueden buscar qué es el feminismo en el Google. Y ustedes van a encontrar definiciones muy bonitas, como la Real Academia Española define el movimiento feminista como un movimiento social y académico que tiene los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Esto está muy bonito, está muy padre, pero yo les pregunto, y ustedes pueden interactuar conmigo: ¿hombres y mujeres son iguales? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tú puedes mirar a tu amigo que está al lado, él es igual a tú.
¿Tienes certeza? No hay nada que tú tienes que él no tenga, y no hay nada que él tenga que tú no tengas. Bueno, sí. Sí, entonces lo diferente es el antónimo del igual, por lo menos en las lenguas latinas. Entonces, hombres y mujeres no son iguales, son diferentes. Y ni siempre ser diferente significa ser algo malo. Muchas veces entendemos ser igual por algo bueno, la igualdad como algo bueno, y entendemos ser diferente como algo malo. Pero ser diferente muchas veces puede ser bueno, y ser igual muchas veces puede ser malo. Yo digo que hombres y mujeres, niños y niñas son fisiológicamente y biológicamente, naturalmente diferentes. Entonces, si observamos el cuerpo de una mujer, la estructura ósea, había dicho bien, entonces, es más o menos, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, nosotras mujeres, fisiológicamente, tenemos nuestra estructura ósea menor, un poco más frágil y más delgadita. Tenemos una carga de estrógeno mucho más fuerte, lo que hace con que seamos un poco más escandalosas, dramáticas y a veces lloronas. Los hombres tienen una carga de testosterona que hacen con que naturalmente sean un poco más violentos y que sean un poco más explosivos. Y eso es la naturaleza humana. Si observamos también, además de hormonas y además de nuestra estructura ósea, podemos percibir que hasta la regeneración muscular, o sea, ¿por qué mujeres jamás pueden tener tantos músculos cuanto los hombres? Además que se inyecten esteroides anabolizantes. Pues los hombres tienen una capacidad de regeneración muscular mucho más rápida y mucho más potente. Ellos también tienen los pulmones mayores, lo que hace con que la capacidad de oxigenación sea más rápida, mejor hecha, de manera que pueden saltar más alto, correr más rápido y por más tiempo. Por eso, generalmente, mujeres en los deportes no compiten con hombres, pues es biológicamente algo imposible. Puede ser la selección mexicana de fútbol femenino en contra algunos niños de 16 y 17 años y ellos van a ganar, pues fueron biológicamente construidos para poder correr más rápido y no hay nada de mal con eso. Entonces el primer punto es, hombres y mujeres son diferentes. Un ejemplo, en Brasil hubo la alcaldía de un municipio que ha hecho un teste para emplear hombres o mujeres para trabajar en la construcción civil, en temas prácticos y temas administrativos. Entonces, además del test que se tiene que hacer escrito sobre los temas de qué es la construcción civil, también tenía un test físico para que los que querían entonces participar tuvieran que hacer. El test físico de la alcaldía para trabajar en la construcción pública era cargar un paquete de cemento por 100 metros. ¿Qué se pasó con los hombres? Nada, cargaron muy bien, lograron llegar hasta el final. ¿Qué se pasó con las mujeres? No lograron hacer. Y una que logró cargar el paquete de 50 kilos de cemento hasta el final se desmayó. Lo que se pasó fue que los hombres entonces consiguieron los cupos para empleo y las mujeres no. Esto es justicia. ¿Es justo con las mujeres? No. ¿Por qué? Porque el teste no llevaba en consideración que las mujeres son diferentes de los hombres. Entonces, ni siempre ser diferente es algo malo. Ahí todos tenían el mismo derecho, un derecho igual, que era cargar un paquete de cemento de 50 kilos por 100 metros. Y las mujeres, por ser diferentes, no lograron hacer. Donde quiero llegar es que somos diferentes y está bueno ser diferente. Lo que tenemos que hacer es aceptar nuestras diferencias, nuestras particularidades como seres humanos. Entonces, bien, yo digo eso para que ustedes puedan comprender que muchas veces hay muchas ideologías que van a nos decir que tenemos que ser igual y luchar por derechos iguales.
Pero yo particularmente no quiero derechos iguales, pues yo comprendo que yo como mujer tengo mis particularidades y necesito derechos específicos para mí y no exactamente derechos iguales. Por ejemplo, yo como conferencista, yo tuve que subir estas escaleras para venir arriba del escenario y logré hacerlo porque yo camino con mis dos pies, utilizo mis dos piernas, pero este trato estaría bueno que el colegio me regalara si yo utilizara silla de ruedas. No, ¿por qué? Porque una persona de silla de ruedas merece tener un derecho no igual a una persona que camina, pero un derecho específico que atenda sus particularidades como persona humana que merece tener su dignidad respetada. Entonces, ni siempre la idea de igualdad arriba de todo se va a hacer buena. Entonces, yo conocí el movimiento feminista con esta idea que yo como joven quería de igualdad. Entonces, yo empecé a estudiar sobre eso, no de manera profundizada, las cosas que yo vi en Google, las cosas que yo vi en películas, en los medios, y por el contexto de donde yo había venido, por las cosas que yo había pasado, o sea, pasé por violencia familiar, fui incontables veces pegada por mi hermano. La cuestión de las drogas, de los narcos en mi casa, las violaciones, la prostitución, la explotación infanto-juvenil. Entonces, de repente me viene un movimiento que me promete que me va a sanar todas mis heridas y que va a luchar para que nada de eso se pase más con otras mujeres. Entonces yo me enamoré. Entonces fui estudiando y de repente algunos periódicos me empezaron a invitar a dar pláticas, conferencias. En un año, de repente, de una persona sin familia, sin padre, sin madre, sin nadie y sin nada, yo me volví la más famosa feminista de mi país. Estaba metida en todos los programas de televisión. Las personas, los periodistas, los universitarios, los investigadores me llamaban para pedir mi opinión al respecto del tema. Yo me metí con muchos colectivos, hacía muchas protestas en la calle, de todos los tipos, marchas, protestas, y yo realmente creía que eso pudiera cambiar la vida de mujeres que estaban pasando la misma cosa que yo había pasado en mi vida, situaciones de vulnerabilidad social como un todo. El tiempo pasaba, y yo no sentía que estaba cambiando la vida de nadie. Esto era algo que me molestaba. Pero un día, con 22 años de edad, yo tenía un novio y descubrí que yo estaba embarazada. Yo le conté y él ha hecho lo que la gran mayoría de los jóvenes hace el día de hoy. Desapareció. Y yo me quedé sola. Y este es un otro punto que siempre me gusta hablar con los jóvenes. No que yo no sea tan joven, estoy ahí en la mitad del camino. Bien, muchas veces nosotros comprendemos la libertad como hacer todo lo que queremos en la hora que deseamos. Incluso hay una feminista muy famosa llamada Simone de Beauvoir que en su libro El segundo sexo, publicado en 1949, escribe, entre comillas, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Entonces, ¿qué es la libertad para el feminismo? Algo que no tenga un límite, algo que no tenga una definición y algo que no tenga autoridad. Eso no soy yo quien escribí, esto quien escribió fue la más famosa feminista de la historia. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué es la libertad de verdad? La libertad es la capacidad del individuo de saber elegir las cosas buenas. Es una persona que sabe reconocer y elegir el bien. Entonces, si tú estás en una situación que tú tienes que elegir y tú sabes lo que es el bien, la buena decisión y lo que es el mal. Si tú eliges el mal, si tú eliges el bien,
estás eligiendo el hecho libre, estás practicando la libertad. Si tú eliges el mal, tú no eres libre, tú eres esclavo de un vicio. Entonces la libertad es eso, saber elegir el bien. El problema también es cuando muchas veces todos los medios, a veces la ausencia familiar, los medios, el Netflix, el YouTube, el TikTok, nos enseñan que el mal es bien y el bien es el mal. Ahí tenemos un problema. Pues ahí no tenemos muy bien inculcados en nuestra cabeza la definición de bien y mal. En mi cabeza, poder hacer sexo con quien yo quería, la hora que quería, eso era un hecho libre. ¿Cuál fue la consecuencia que yo tuve? Un embarazo. Pero Sara, tú no tenías relaciones con condones. Sí, y tomaba anticonceptivo. Entonces ahí atrás está escrito que hay 0.01% de chances de fallar. Entonces cuando tú estás haciendo algo que naturalmente te puede llevar, te puede conducir a una consecuencia, tiene que tener en su cabeza que mismo con un porcentaje súper baja, aún te puede pasar. Y tienes que tener un plan caso eso se pase. Porque si tú no tienes un plan, lo siento, pero estarás sola. Y te digo sola, pues en el caso de un embarazo, la mayor responsabilidad siempre va a quedar para la mujer. Entonces, mucho cuidado con las historias y las ideologías que nos convencen con este tipo de libertad. Y eso también se pasa con los varones. Esto desde de mi época en el colegio. Yo me relacioné sexualmente por la primera vez a los 14 años. Y yo fui la última de mi clase a perder mi virginidad. Y solo perdí, pues arreglé con mi mejor amigo de hacerlo, pues todos nos hacían bullying por sermos los últimos vírgenes en la clase. Yo no lo hice porque yo lo quería, yo lo amaba y era especial. No, yo estaba harta de sufrir bullying por ser virgen. Y hoy no me digan que no se pasa, pues se pasa cada vez peor, principalmente de entre los varones. No me digan que a los que nunca tuvieron una relación sexual no son burlados por los otros. Y ahí se piensa, no, entonces ya basta, voy a hacer y ya. Y nunca se piensa en el después, porque nos enseñaron que existe el sexo seguro para eso. ¿Pero es seguro de qué? Las enfermedades se pueden transmitir por la saliva, por esto. Bien, ahora estamos en medio de una pandemia, entonces ya se sabe muy bien cómo se transmiten las enfermedades. Seguro de un embarazo, ¿no? No. Hay siempre una chance, mismo que chiquitita. Entonces, esto fue lo que se pasó conmigo. Entonces, hoy muchas veces se enseñan a las niñas, sean libres, después se quedan embarazadas de solas. Se enseñan a los niños, sean libres, después no honran sus pantalones, dejan sus novias y se van. Eso no me parece muy algo que nos libera de algo. Entonces, pero sino algo que nos conduce en un sentido de no sernos responsables con nuestra propia vida y con nuestro propio futuro. Yo me quedé sola y totalmente desesperada. Mis amigas feministas de los colectivos me dijeron, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, hay que hacer un aborto. Así te arreglas tu cuestión con eso, ya que tu novio te dejó. Y además puede incentivar a otras mujeres en la lucha. A través de los medios que tú participas, puede fomentar la discusión sobre el aborto en el país para que podamos tener más fuerza para legalizar el procedimiento. El aborto en Brasil no es legal. Y yo dije, ok, entonces vamos a hacerlo. Y cuando yo tenía 22 años, sí, yo hice un aborto. Mis amigas feministas, yo estaba todas las semanas en la calle. En la época todavía no había esta cosa de pañuelo celeste, pañuelo verde, ni nada de eso.
Pero yo estaba todos los domingos en marchas pidiendo por el aborto legal, seguro, gratuito. Siempre. La idea de que la mujer era dueña de su propio cuerpo era algo que me fascinaba. Hasta que se pasó conmigo. Entonces ahí yo comprendí que ni yo, ni mis amigas feministas teníamos idea de lo que era hacer un aborto. Bien, el aborto que yo hice, yo seguí exactamente el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Entonces yo utilicé unos medicamentos, unas pastillas llamadas misoprostol. El misoprostol o prostaglandina es una pastilla sintética. La prostaglandina es una hormona que el cuerpo de la mujer produce cuando ella entra en trabajo de parto. Los explico. El parto tiene 3 fases. La fase de pródromos, fase latente y el expulsivo. La fase del pródromos es cuando la hormona de la prostaglandina, aquí tenemos como un útero, tiene más o menos de este formato. El bebito está aquí en medio, ¿ok? Entonces lo que hace la prostaglandina es empezar a abrir el cuello del útero y se empiezan las contracciones de parto para que el bebito se pueda nacer, ¿ok? Entonces lo que hace las pastillas abortivas es justamente provocar un parto, es hacer con que el cuello uterino se abra y las contracciones empiecen. La diferencia es que el bebito que está listo para nacer naturalmente, está listo para nacer naturalmente de 9 meses. Entonces va a nacer ya. En un aborto se tiene 2, 3, 4, 5 meses. Ayer en Colombia se legalizó el aborto hasta 6 meses de embarazo. Entonces imagina que el bebito no está listo para sobrevivir fuera del útero. Lo que vamos a hacer es obligarlo a nacer y él va a morir después o durante el proceso. Y la mujer que está haciendo el aborto, igual a una que está pariendo, vas a tener que pasar, así como yo tuve que pasar y nadie me contó, por horas y horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. Entonces, toda mujer que quiera abortar va a tener que pasar por un parto y va a doler igual o más. La diferencia es que el bebé no va a nacer vivo, va a nacer muerto o va a nacer en pedazos o en algunos casos ni siquiera va a salir. Y si el bebito no sale después de muerto, en todos los casos de aborto, si sale o si no sale, se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico llamado curetaje, donde el médico agarra una cureta que se parece a una cucharita, introduce en la vagina y en el útero de la mujer y empieza a quitar los restos de bebé o de placenta, etcétera, etcétera. Y ese es un procedimiento muy peligroso. Ya hay muchos países que no lo utilizan, pero no países como México, tampoco Brasil, que lo siguen utilizando. Entonces, a mí la idea de forzar un parto para el bebé no nacer vivo y después tener tubas, curetas y bisturís y tijeras metidas en mi cuerpo no me parece un hecho libre, de ninguna manera. Después de 6 horas de trabajo de parto, pues mis amigas feministas me dijeron, no te preocupes, esto no es un bebito, esto no es un niño, no es un ser humano, es solo un coágulo de sangre, es solo una bolsita de células, no te preocupes. Para el final de todo un trabajo de parto, yo mirar al fondo del inodoro y ver no a una bolsita de células y no a un coágulo de sangre, pero ver a mi hijo. En aquel día, el botón del inodoro sacó mitad de mi vida. Entonces, muchas personas preguntan, pero Sara, ¿cuándo se empieza la vida? La ciencia no llegó a Sí, la ciencia llegó hace más de 40 años.
es porque muchas veces nosotros no estudiamos bien. Nos metemos en el Google, en la Wikipedia, que cada uno puede escribir lo que quiere, pero en los más de 20 libros de embriología clínica, de obstetricia, de genética, de biología, de citología, de odontología, nos enseña que la vida empieza en la concepción, exactamente cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, empieza un desarrollo celular que solo se cierra en la fecha de nuestra muerte. A partir de ahí, nunca dejamos de nos desarrollar como individuos. Entonces, aquí no estamos hablando exactamente de ideología, pero sino de ciencia, de embriología clínica. Bien, yo pensaba que había solucionado mis problemas. Obviamente, cosas que no te cuentan sobre hacer un aborto es que después te vas a estar como más de un mes sangrando todos los días, como una menstruación extremadamente fuerte. Eso se pasa en cualquier parto normal también. Bien, te los digo que desafortunadamente yo pensaba que mis problemas habían sido solucionados y un día en el medio de la noche yo me encontré con una hemorragia fuertísima, una hemorragia que el colchón donde yo estaba durmiendo después lo tuve que tirar en la basura. Yo pensaba hasta que estaba haciendo pipí en la cama y cuando me di cuenta yo estaba rodeada de sangre. El dolor que yo sentía era tan fuerte, que parecía que yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. No dolía, ardía, se quemaba como fuego. El olor que salía de dentro de mi cuerpo era un olor de podrido, de muerte. Yo sabía que iba a morir. Llamé a todas mis amigas feministas, pidiendo ayuda, socorro. 7, 8, 9. Esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Nadie vino por mí. Ahí me dejaron para morir. La única persona que escuchó mi último grito de desespero fue el vecino, que rompió la puerta y me llevó al hospital. Mi vecino, que era hombre, de familia y católico. Me llevó hasta el hospital, donde por 6 días yo estuve internada en la unidad intensiva de terapia. Recibí muchas transfusiones de sangre y 2 noticias más. La primera, tuvieron que quitar una de mis trompas de falopio porque ya estaba podrida. Ninguna de mis amigas feministas me dijeron que yo habría que hacer, ni incluso la médica que me acompañó en el aborto. Me avisó que yo había que hacer una curetaje. Entonces, durante 10 días yo tuve los restos de mi hijo junto a mi cuerpo, estando podrido. Y la otra noticia, me regalaron un documento médico firmado por la equipo médica de infertilidad. Nunca más yo podría tener otros hijos. Pero todos me decían que el aborto era sobre libertad y empoderamiento. Y yo seguí exactamente el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. ¿Por qué casi morí? Porque el aborto no es un procedimiento natural. La naturaleza tiene 4 etapas: nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Por qué no es natural que nosotros utilicemos drogas? Pues va a ocasionar un daño en nuestro cuerpo. ¿Por qué no es normal que nosotros podamos coger láminas y que nos cortemos? Nos provoca un daño. ¿Por qué no es natural? ¿Por qué la pedofilia no es natural? Porque una niñita de 8 años, su aparato reproductivo no está listo para ser el receptáculo del aparato reproductivo de un hombre de 42. Ella no reproduce, además va a ocasionar un daño. Por eso, entonces,
Además de eso, yo estuve por 6 meses sufriendo de síndrome post-aborto. Es como un estrés postraumático. Yo escuchaba lloros de bebé donde no había bebé. En mi cuarto, en la sala, la cocina, en la calle, la farmacia, el supermercado. Era un bebé que lloraba, lloraba, gritaba. Yo ni siquiera podía mirar a mamás con sus bebés paseando en la calle, ropitas, juguetes de niños. Me ponía al piso llorar escandalosamente. Tenía pesadillas horribles. Empecé a trabajar para comprar el alcohol, me convertí en borracha totalmente. Bebía, tomaba para poder trabajar, vivir. Empecé a practicar la automutilación. Yo tenía tanta culpa, tanto remordimiento, que yo entonces cogía láminas y me cortaba. Entonces, aquí, además del tatuaje, yo soy llena, mis brazos, mi pecho, mi barriga, mis piernas son llenos de cicatrices que yo me las hacía porque yo me odiaba. Ya empezaba a estudiar maneras de suicidarme, pero de toda la oscuridad Dios ha hecho la luz. Pues mismo con una carta firmada por el equipo médico de infertilidad, 6 meses después de hacer un aborto, yo me embaracé de nuevo. Entonces Dios me regaló la segunda oportunidad. Hoy yo soy mamá de un niño de casi 7 años de edad. Y yo entendí que muchas veces hay muchos movimientos, muchas ideologías que pensamos que son buenas, pero la verdad es que no estudiamos, no conocemos el fondo y nos dejamos llevar por lo que pensamos que es y después nuestra vida se sale dañada. Yo puedo decir que el movimiento feminista me dañó mucho la vida. Y aquí no estoy diciendo que las feministas son malas, no estoy diciendo que el feminismo es mal. Sí, esto estoy. ¿Por qué? Porque después que salí de todo eso, yo no quise leer mi currículum, pues creo que eso no los interesa. Pero después me licencié en Relaciones Internacionales, hice una especialización en políticas públicas y obviamente estudié muchísimo. Hoy yo puedo decir que leí más de 60 libros feministas, no libros que hablan sobre el feminismo, pero sino las propias obras de escritoras feministas. Cosa que cuando yo era feminista yo no las leí, porque yo creía en mis amigas, creía en lo que decían las periodistas, las cantantes, las tiktokers. Ok, en mi época no había TikTok, pero había YouTube. Entonces, yo no me había dado cuenta, por ejemplo, que una de las más grandes feministas de la historia, llamada Kate Millett, escribió un libro en 1969 llamado La política sexual, y ella escribe que, entre comillas, para la mujer ser verdaderamente libre es necesario hacer una revolución sexual, y para eso, ante todo, hay que hay que practicar todas las cosas que amenazan el matrimonio monógamo heterosexual, como por ejemplo, las mujeres han que practicar la homosexualidad, la ilegitimidad, o sea, traicionar sus parceros, hay que practicar las relaciones sexuales antes del matrimonio y durante la adolescencia. Y yo cuando leí esto por la primera vez, pero esto no se parece al feminismo, pero quien escribió fue una feminista. Un otro ejemplo, Andrea Dworkin escribe en su libro Libertad, página 68, de 1947. Todos los hombres son violadores y eso es todo lo que son. Ellos nos violan con sus leyes, sus comportamientos y sus códigos. ¿Por qué yo no sabía eso antes? Pensaba que era sobre libertad. Y me están diciendo que todos los hombres son violadores. Mi papá, mi hermano mayor, mi hijo. Hay otra que se llama Valerie Solanas, que escribe en el manifiesto Scum de la década de 50.
Los hombres son abortos ambulantes, abortados en la etapa genética. Es necesario reproducir a partir de ahora solamente hembras. ¿Por qué yo no leí esto antes? Hay gente que me va a decir, pues mucha gente piensa, no, las radicales son de ahora. Antes las cosas eran diferentes. Pero yo le estoy diciendo libros de los años 40, 50, 60, o sea, libros de antes. Muchas personas también me cuestionan, pero Sara, ¿no fue el feminismo quien regaló a la mujer el derecho de estudiar, de votar, de trabajar? Y eso me llamaba mucho la atención. Hasta que fui a estudiar y descubrí algo que la verdad es una gran obviedad, que cualquier persona que estudie sobre la historia de la formación humana puede llegar a la misma conclusión investigando las fuentes primarias. ¿Qué son fuentes primarias de investigación? Textos, pinturas, literatura. ¿Sabían que las mujeres siempre trabajaron? Desde que el mundo. Pues si la mujer no trabajaba, la mujer no comía. ¿Cómo las personas vivían antes de la revolución industrial? Antes de la tecnología. Las personas tenían su pedacito de tierra. Hombres son más fuertes, entonces el hombre salía a cazar, a pescar. Traían el pescado o la caza. La mujer, ¿cuál era su trabajo? Obviamente trabajar en el hogar y después comercializar las otras cosas. La mujer siempre trabajó con comercio. Entonces, del animal que el hombre traía, la mujer aprovechaba los cuernos, los huesos, los dientes, las patas para hacer artesanía, vender, o vendía la carne o la propia comida y platillos hechos. La mujer también hacía artesanías. Durante toda la historia de la humanidad, la mujer siempre trabajó. Además, el trabajo no era considerado un privilegio como es el día de hoy. Piensa, ¿quién eran las personas en la antigüedad, en la Edad mediana, que no trabajaban? La nobleza. Reinas trabajan. Princesas, duquesas, trabajan. No. Reyes, príncipes, duques, trabajan. No. Tienen sus funciones, pero no trabajan como campesinos o como operarios. Entonces, la gran esmagadora mayoría de la humanidad siempre trabajó, incluso las mujeres. Hay un libro que se puede conseguir en PDF en la internet llamado Mujeres audaciosas de la Edad Media, fue escrito por Vic León. En este libro hay más de 80 ejemplos de mujeres que trabajaban con importación y exportación. La edad mediana es desde de los años 300 hasta los años 1600, muchos años. Entonces, hay ejemplos de mujeres que trabajaban con importación y exportación. Las mujeres eran cerveceras, o sea, trabajaban produciendo cerveza, o en hospederías, trabajaban incluso como asesinas de alquiler, lo que no me parece muy bueno, pero aún sí se consideraba un trabajo. Entonces sí, la mujer siempre trabajó y el privilegio eran las mujeres que no necesitaban trabajar. ¿Y la mujer estudiaba? No, y los hombres tampoco. Imagina que en la antigüedad clásica, en la edad mediana, ni mujeres ni hombres estudiaban. Era una sociedad donde se tenía que trabajar para sobrevivir. ¿Quién estudiaba? Hombres y mujeres de la nobleza y del clero, del clérigo, de la vida religiosa. Entonces imagina que en 1105, 1000 años atrás casi, Hildegard von Bingen, o Santa Hildegarda a los católicos, era una mujer católica que pertenecía a una vida monástica religiosa y que sí tuvo acceso a la alfabetización y nos dejó infinitas enciclopedias de medicina natural. Incluso fue la primera persona en el mundo a diseñar el esquema de la anatomía humana que es utilizada hasta el día de hoy. No era una feminista, era una santa de la Iglesia Católica. Entonces, la mujer nunca estudió como el hombre nunca estudió.
pero las que estudiaban pertenecían a la vida monástica. No sé si saben, pero la responsable por toda la disciplina de pedagogía y por toda organización educacional del Occidente, la que fundó las escuelas y las universidades fue también la Iglesia Católica. Entonces, si hoy yo, que soy mujer, tengo acceso a la educación, fue precisamente porque la Iglesia Católica me regaló esta conquista, este derecho, porque quien lo ha hecho eso fueron ellos. Y el sufragio, el derecho de votar, cuando se empieza a investigar las cosas en su raíz, se percibe cómo muchas veces somos engañados y somos tontos. Hay un libro que los recomiendo, que les interese estos temas, que es de Gilbert Chesterton. Chesterton fue un escritor inglés, escribió un libro llamado ¿Qué hay de errado con el mundo? En 1910. Él estaba viendo, era un periodista literario que pasó por toda la época del sufragio femenino y nos cuenta, así como en muchos otros libros, incluso la documentación de las propias feministas, como Elizabeth Stanton en Estados Unidos, que la gran mayoría de las mujeres no tenían el menor interés, las menores ganas de votar, porque eso sería una obligación a más en la vida de las mujeres que no se interesaban por política. Yo no estoy diciendo que votar es errado. Yo, todas las elecciones, yo voto. Pero, ¿quién me regaló el derecho de votar? ¿Feministas? Bien. Yo me puse entonces un día, eso me costó todo un día de investigación. Yo hablo inglés. Me metí entonces a los sitios de los museos y los propios sitios oficiales de las enmiendas constitucionales de Estados Unidos. Y decidí leer una a una, lo que me tomó casi 24 horas de pura investigación. Y entonces descubrí que desde la primera conferencia por el derecho del sufragio femenino, que fue hecha en 1848 en una ciudadecita llamada Seneca Falls en Estados Unidos, la gran mayoría que estaban ahí, de los hombres, eran hombres conservadores del Partido Republicano, del Partido Conservador. Los políticos que estaban presentes eran políticos cristianos, conservadores. Todas las propuestas de proyectos de ley o de enmiendas constitucionales que fueran propuestos nunca salieron del Partido Demócrata, del partido de izquierda, pero siempre salieron de los cristianos. Y el sufragio femenino solo logró volverse realidad en 1929 con la aprobación de la 19ª enmienda de la Constitución estadounidense, cuando la mayoría en el Congreso Nacional y en el Senado eran de republicanos. Entonces, no fue exactamente las feministas quienes nos regalaron el derecho de votar, pero si no, una vez más, lo siento, los digo, pero es la verdad, se fue una vez más el cristianismo. Entonces, yo no tengo como persona, como mujer, una deuda con el movimiento feminista, pero tengo demasiadas deudas con el cristianismo y con la religión cristiana. Pues, desde la antigüedad clásica, los paganos, no sé si saben, por ejemplo, en Grecia y en Roma, las mujeres trabajaban, pero trabajaban adentro de su casa. Y el único empleo que era reconocido por el Estado era el empleo de prostituta. En la sociedad pagana, el Estado solo reconocía a la mujer en su empleo formal como de prostituta. Incluso tenía que pagar impuestos del gobierno de la prostitución. Pero el cristianismo viene con la idea de que la mujer ahora tiene derechos, incluso debe ser tratada con dignidad, pues fue elevada al nivel y al estatus de madre de Dios. Y ahí entonces la dignidad de la mujer en la historia de la humanidad empieza a cambiar. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas veces somos compelidos a creer en ideologías, en creer en movimientos y no estudiamos y nos dejamos llevar por el sentimiento, por la emoción y solamente reproducimos y repetimos como guacamales. ¿Guacamales? ¿Guacamales?
en portugués como papagayos. Y eso está mal porque eso es un hecho de esclavitud y no un hecho libre. La libertad es cuando, mismo cuando nos gusta o no nos gusta alguna cosa, sabemos exactamente lo que es y las implicaciones que vas a tener en nuestro futuro, en nuestro desarrollar como seres humanos. La libertad no es ser esclava de un movimiento, pero sino tener conocimiento suficiente para decir si quiero, si no quiero, si eso es bueno para mí, si esto no es bueno, si eso me conduce a un camino de virtud o si eso me conduce a un camino de vicio. Bien, yo tuve mi hijo, estudié mucho, fui acogida por movimientos. Entonces, cuando dejé de ser feminista, obviamente nadie me pagaba más, yo no iba a programas de televisión ni nada. Sufrí una crisis económica muy fuerte y quien me acogió fue el movimiento Provida. Entonces, el movimiento Provida, el movimiento de personas que están en contra del aborto y que tienen organizaciones que acogen a mujeres que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces, estas organizaciones me regalaron pañales a mi hijo, ropitas para mi hijo, comida, y pasé de ayudada a ayudadora. Empecé a participar fuerte del movimiento y yo vi que mi sueño ahora estaba se volviendo real. Pues mi sueño era ayudar mujeres en situación de vulnerabilidad. Y ahora, adentro de este movimiento, para finalizar, yo podría entonces hacer lo que yo siempre quisiera hacer, ayudar mujeres vulnerables. Hoy yo, además de ser conferencista y tener pasado por más de 15 países, soy escritora, pero también trabajé mucho tiempo en el gobierno brasileño, donde desarrollamos políticas públicas para poder acoger a las mujeres embarazadas que quieren hacer un aborto. Yo les digo, por experiencia propia, muchas veces las mujeres quieren hacer un aborto, pues el novio las deja, la familia no acepta, están con miedo, están desesperadas, un montón de cosas. Pero si como sociedad ofrecemos ayuda para solucionar todos esos problemas, ellas eligen no hacer un aborto. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer, además de pensar en protestas, subir una fotito con un pañuelo o con una remera de Frida Kahlo en Instagram haciendo así, ay, soy feminista, o de hacer este bailito que dice el violador eres tú. Las mujeres que realmente fueron violadas, las mujeres que realmente pasaron una situación de violencia, ellas no necesitan este tipo de cosas, pero necesitan personas que se puedan involucrar con las manos de manera física, las ayudando, las amando y las respetando. Entonces hoy yo hago parte de muchas asociaciones y hay muchas aquí en México y hay algunas en Puebla que están esperando los señores levantaren de sus sillas y una vez al mes dedicaren una hora de su vida a ir servir al prójimo. ¿Cómo? Haciendo comida, conversando, haciendo una maquillaje en una embarazada que está con la autoestima baja, lavando el baño, donando ropas que no utilizan más. Pues esas asociaciones, estas embarazadas se pueden estar con nosotros hasta 1000 días, son casi 3 años, donde las vamos a ayudar con todo lo que necesitan, médico, el parto, asistente social, el abogado, todo. Pero muchas están cerrando, pues no hay voluntarios. Entonces yo digo que más do que decir quiero cambiar el mundo, es hacer el cambio. Entonces yo les pido que puedan poner la mano en el corazón y creo que Fabiola, que está ahí al final, se puede poner de pie. Ella les puede informar algunas asociaciones de aquí en Puebla donde ustedes pueden servir, ustedes pueden tener la oportunidad de ser sus propios héroes y tener la oportunidad de salvar 2 vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, por este testimonio que, bueno,
yo creo que mueve, yo creo que impacta tu vida compartida de esta manera. Creo que puede llegar mucho más que los discursos que a veces les damos a los chavos. La verdad es que es muy valioso. Vamos a darle otro fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ahora mismo, por cuestiones del horario de los muchachos, no podrían hacer preguntas como quisiéramos, porque para eso teníamos otro micrófono, no creo que no les queremos dar el micrófono, pero el problema es que salen 2:30 y se complica la salida. ¿Cómo podrían contactarte? ¿Cómo podrían buscarte por si tienen dudas, comentarios que hacerte? Mejor si quieres. Claro que sí. Ahí estoy en Instagram. Mi nombre es Sara Winter. Sara sin H y Winter como de invierno. sarawinter.es de español. Tengo un Instagram en portugués, pero ustedes me pueden comunicar por el Instagram en español, que es sarawinter.es. Ahí pueden dejar sus dudas. Y muchísimas gracias a los que quieran servir en estas instituciones y hacer el cambio de verdad. Pueden contactarse con Fabiola ahí al final. ¿Ok? Muchísimas gracias y que tengan una buena y bendita tarde. Oye, gracias, Sara. Permíteme. Me dicen que sí tenemos chance para una pregunta, 2 preguntas, a lo mejor hasta 3. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aprovechen, está aquí totalmente en vivo, en directo. Así no sean tímidos. Venga, yo tengo un montón, pero no es para mí esta charla, es para ustedes. Sin pena, sin miedo. ¿Por qué no les preguntan y por qué, si aquí les decimos que valen lo mismo en dignidad, te dijo que eran diferentes? Ah, ¿verdad? ¿Sí lo entendiste bien? Perfecto. Así somos iguales en dignidad, ¿no? Pero tenemos diferencias. ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Nadie de verdad? Bueno, ya les dejó su Instagram. Ah, aquí hay una, magnífico. Yo la verdad no tengo preguntas. ¿No? ¿Comentario? ¿Algo que tienes que preguntar a ella? Alarme falso. Bueno, le pido entonces a nuestro director de bachillerato, el profesor Chuy, que le va a entregar un detalle de parte Ah, qué amor, gracias. Un pequeño detalle de parte de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué lindo! Gracias. Yo sí quisiera un comentario. Creo que el aprendizaje que hay muchas cosas que podemos recuperar, pero chicos, chicas, hay que estudiar, ¿no? Y cuando estudias te das cuenta de que no, como te pintan los medios, no necesariamente es la realidad. Entonces, estudia, ¿sí? Para que puedas decidir si alguien que te está invitando, alguien que te está llamando a un movimiento, vale la pena, te va a hacer crecer y sobre todo va de acuerdo a tus creencias. Entonces, creo que eso me gustaría compartirlo con los chicos, además de que, bueno, ya cada quien ha de haber encontrado durante la práctica un tema que le llamó la atención. Entonces, nuevamente, Sara, te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que me olvidé de una cosita que también es importante. Muchísimas veces me preguntan, Sara, pero el machismo. Sí, el machismo existe y nadie ha dicho que no. Entonces, tratar a una mujer de manera mala y depreciativa, eso está muy mal. Entonces, muchas veces a través de toda la internet, de los medios, lo que están enseñando a los jóvenes hoy con reggaetón, con todo eso, es depreciar a la mujer. Pero el cuerpo humano es muy sabio y si el hombre ha sido hecho más fuerte de que la mujer, es para un propósito, que es la protección. Entonces cabe a los varones a corregirse entre ellos para entender que fueron hechos para proteger y regalar sus vidas si necesario por los más débiles. Entonces muchas veces yo a mis alumnos siempre los digo, oye, te estás viendo que un amigo tuyo estás portándose como un imbécil enfrente a otra mujer, es tu deber corregirlo y decir, no lo haga esto porque ella merece respeto. Y eso no es una cuestión de feminismo, es una cuestión de civilidad, es una cuestión de respeto y dignidad humana. Y la misma cosa también a las niñas, pues muchas veces se aprovechan
Yo digo, porque yo hacía eso cuando estaba en el colegio. Entonces muchas veces se aprovechan que los varones, o sea, no pueden revidar y muchas veces los pegan, los hacen bromas y cosas así. Entonces saber respetarse uno al otro con dignidad y entender que cada uno con sus particularidades y con sus diferencias tienen sus roles complementarios y que así se puede vivir no en guerra de sexos, pero sino en armonía. Entonces, eso que me olvidó decir, pero tuve la Gracias, chance. Sara. Tenemos una pregunta, Sara. Señora, adelante, por favor. Perdón que soy señora, pero quiero preguntar. Cuando estuviste en los movimientos feministas y que fuiste líder, ¿qué cosas hacían a favor de la mujer? Nada. Y a diferencia de lo que haces ahora, ¿no? O sea, La diferencia está, creo que en la calidad de las cosas. Entonces, muchas veces la mentalidad feminista está en hacer marchas, protestas, estas cosas. Pero digo que la mujer vulnerable, la mujer que es violada, la mujer que es pegada diariamente por su marido borracho, la mujer que está en situación de calle, la mujer que está en la prostitución, a estas cosas no las llegan. Entonces hay que ser inteligentes y comprender que las mujeres que realmente necesitan de ayuda no necesitan este tipo de ayuda, necesitan una ayuda en una esfera más macro de políticas públicas donde el gobierno las puede ayudar y en una política más local. La empatía de los otros seres humanos que organizados como sociedad le van a extender la mano y decir, tranquila, calma, yo te puedo ayudar, mismo con el mínimo, te puedo ayudar con 2 pares de zapatos que yo no uso. Yo te puedo regalar 50 pesos para que te compres un café y un pan. Yo no tengo idea de cuánto valen pesos. Entonces, yo soy solo una nena una chava de 16 años, pero soy muy buena con maquillaje. Puedo ir una vez al mes a hacer un maquillaje en las embarazadas que están con la autoestima baja. Entonces, somos un grupo de varones de 15, 16, 17 años, pero podemos, o sea, hay que utilizar la creatividad, hacer una partida de fútbol y cobrar los ingresos de nuestros amigos y invertir estos billetes en la fundación. Entonces, hay muchas maneras que nosotros podemos nos organizar para ayudar y salvar vidas, que no es exactamente con cartelito, con poses así, con bailito, eso no ayuda, es una cuestión de maturidad, de ser maduro para comprender la necesidad del otro y de amar al otro también al punto de regalar 1 hora mensual para podernos cambiar la vida. Muchas gracias, Sara. Bien, chicos, pues ya saben, entonces hay opciones, no están lejos, están acá. Hoy te puedes inscribir con, ¿cuál era el nombre? Fabiola. Con Fabiola. Entonces te puedes inscribir, si tienes esa motivación, hazlo de una vez. Nuevamente les pido un aplauso para Sara. Muchísimas gracias. Y nos podemos retirar. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué maravilla!